Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Jane y en esta oportunidad hablaremos por completo sobre el desastre del ferry Sewol, el peor accidente ocurrido en la historia reciente de Corea del Sur. Tragedia que estuvo marcada por acusaciones de cobardía, corrupción e incompetencia de principio a fin. Admito que en un inicio no sabía muy bien lo ocurrido, pero en cuanto más me informaba, más entendía la magnitud de la situación e indignación que todo esto despertó. De antemano pido disculpas por lo que pueda pronunciar mal. Como siempre, hay mucha información de por medio. El documento en un inicio tenía más de 90 páginas y traté de resumirlo lo que más se pudo, sin que se perdieran datos importantes, razón por la cual se subió el video de Zully primero. La información tendrá varias líneas temporales, así que sin más nada que agregar por el momento, comencemos. El ferry Sewol era un ferry RoPax, es decir, que era una embarcación para el transporte de vehículos y pasajeros, construido por la empresa japonesa Hayashi Kane and Shipbuilding Company Limitada en el año de 1994. Tenía una longitud de proa a popa de 146 metros, 22 metros de ancho y 14 metros de profundidad, con una capacidad inicial para transportar 921 pasajeros o un total de 956 personas, incluyendo la tripulación. Tenía capacidad legal para 180 vehículos y 154 contenedores de carga regular, siendo su máxima velocidad 39.8 km por hora. Originalmente fue operado por Japón y llamado Ferry Naminoue, que significa sobre las olas, siendo operado entre 1994 y 2012, casi 18 años sin ningún accidente. En el año 2012, el ferry fue comprado por 11.3 millones de dólares por Chongyojin Marine Company, perteneciente a la familia del empresario Yu Bayong-yun, quien era conocido como el millonario sin rostro debido a su reclusión. El ferry pasó a llamarse MV Sewol y fue modificado, incluyéndose adiciones de cabinas de pasajeros en tercera, cuarta y quinta cubierta, siendo utilizada esta última principalmente como sala de exposición de fotografías de Yu Bayong-yun, ya que Yu como fotógrafo era conocido bajo el nombre artístico de Ajae y llegó a exponer en el Louvre de París en 2012. En total, se aumentó la capacidad en 117 pasajeros más y el peso del barco en 239 toneladas, todo bajo la dirección de Yu. Después de los controles de seguridad realizados por el Registro de Transporte de Corea, el ferry inició sus operaciones el 15 de marzo del 2013, con la condición de que tendría que transportar más agua de lastre y menos carga para compensar el peso adicional en la parte superior. El agua de lastre la utilizan los buques para mantener su estabilidad y consiste en tomar agua del entorno en el que se encuentra para la inundación total o parcial de depósitos diseñados para esto, y debe ser proporcional al tamaño del buque y sus condiciones de carga. El ferry hizo 3 viajes de ida y vuelta cada semana desde la ciudad metropolitana de Incheon, en el noroeste de Corea del Sur, a Jeju, una isla volcánica famosa por ser un paraíso para los amantes de los destinos tranquilos con museos y distintas actividades. En febrero del 2014 se informó que se hizo una nueva inspección por parte de la Guardia Costera de Corea del Sur, para garantizar que Sewol permanecía en buenas condiciones según lo establecido por las leyes del país, inspección que el ferry pasó positivamente. Es así como llegamos al 15 de abril del año 2014. Sewol estaba programado para zarpar a las 6:30 de la tarde, pero debido a la niebla que dificultaba la visibilidad, recibió la orden de salida por parte de la Guardia Costera alrededor de las 9 de la noche. El ferry zarpó de Incheon para hacer su travesía estándar durante la noche a la isla de Jeju. Iban 476 personas a bordo, de los cuales 33 eran tripulantes y 443 pasajeros. De estos últimos, 325 eran estudiantes de segundo año de entre 16 y 17 años, y 14 maestros de la secundaria de Dangwon High School, una secundaria mixta del distrito de Dangwon, en la ciudad de Ansa, en la provincia de Gyeonggi, los cuales iban en un viaje escolar a la isla de Jeju, siendo alrededor de 100 personas las que conformaban el resto de pasajeros. El miércoles 16 de abril a las 7:30 de la mañana, el tercer oficial sin experiencia, Park Han-kyul, estaba al timón junto con el técnico Shu Yun-ki. El capitán Lee Yoon-seok trazó el rumbo del barco y luego fue a su camarote brevemente. El barco navegaba a 37 km por hora a través de una peligrosa zona a 1.5 kilómetros de Dongyeon-shado, en el condado de Jindo, provincia de Jeolla del Sur. A las 8:27 de la mañana, el ferry empezó a atravesar las gélidas aguas del Mar Amarillo del canal de Maengol, una zona que requiere extrema precaución al dirigir un barco, ya que las áreas amplias del canal contienen peligrosas rocas y aguas poco profundas y que además es conocida por tener fuertes corrientes submarinas.
Aunque estas zonas no están en una ruta que se utiliza con frecuencia por el ferry, se dijo que Sewol tomó una ruta no habitual para llegar más rápido debido al tiempo de retraso por la niebla. También se dijo que durante el momento del accidente las condiciones climáticas eran tranquilas. La investigación nos dice que entre las 8:46 y 8:48 de la mañana, el tercer oficial Park Han-kyul le ordenó al técnico Shu Yun-ki que cambiara el sistema de piloto automático a manual. A esta hora se estaba sirviendo el desayuno y varios pasajeros dijeron que se sintió un giro brusco y se empezaron a escuchar gritos, y las personas empezaron a deslizarse mientras el ferry se inclinaba severamente. No queda claro el motivo del repentino giro. El tercer oficial dijo en su declaración que no hizo un giro brusco, pero que la dirección giró más de lo habitual, ya que después de haber usado el radar para comprobar el rumbo, este había cambiado el rumbo fijado, siendo el actual de 140 grados, por lo que ordenó al técnico que cambiara el rumbo a 145 grados, esto después de darse cuenta que el barco se inclinaba fuertemente a estribor. Dio la orden de girar el timón a babor e inmediatamente después de dar la orden, el barco comenzó a inclinarse a un costado y fue cuando se escuchó un fuerte ruido. A las 8:52 se realiza la primera llamada de socorro desde el ferry por parte de uno de los estudiantes. Un adolescente llamado Choi Duk-ha es quien marca el número de emergencia nacional y dice al oficial de bomberos de la estación de Jeolla del Sur que toma la llamada: "Sálvanos, estamos en un barco y creo que este se está hundiendo". A las 8:54 el estudiante fue conectado con la Guardia Costera de Mokpo y se le pidió que diera latitud y longitud de la ubicación del barco. 위치를 잘 모르겠어요, 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 새 이름이 뭡니까, 새 이름? 새월호요, 새월호. A las 8:55, alguien de la tripulación se comunica con el Centro de Servicio de Tráfico de Embarcaciones de Jeju, informando que el ferry se había volcado demasiado, impidiendo la movilización de los pasajeros, por lo que el servicio de tráfico le aconseja que todos se coloquen chalecos salvavidas. A las 8:56, en los altavoces se empieza a escuchar advertencias como: "No te muevas, quédate donde estás, es peligroso si te mueves, así que quédate donde estás". Orden que se dice se dio casi en 12 ocasiones a lo largo del hundimiento, evidenciándose esto en imágenes de teléfonos recuperados de las víctimas, que muestran a estudiantes asustados con chalecos salvavidas discutiendo si obedecer o tratar de escapar. A las 8:57 de la mañana, 3 minutos más tarde de la primera llamada, la sala de situación de la estación de la Guardia Costera de Mokpo ordenó que se enviara al lugar la lancha patrulla número 123, es decir, una lancha para más de 400 personas. A las 8:58, esta zarpó, siguiendo el manual de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, y debían estar a cargo de inspeccionar el área y rescatar rápidamente a los pasajeros. A las 9:01 de la mañana, un miembro de la tripulación llama a la sucursal de la naviera en Incheon para informar sobre lo que estaba sucediendo. A las 9:03, después de recibir la noticia del vuelco del ferry del gobierno provincial de Jeolla del Sur, la tercera flota de la Armada de la República de Corea envió un buque patrullero de clase Gondok-suri al lugar, y a esa misma hora la oficina central de la naviera ubicada en Jeju llamó al capitán Lee Jeon-seok para un informe de la situación. La sucursal de Incheon habló con el primer oficial en 5 llamadas telefónicas durante los siguientes 35 minutos. A las 9:04 de la mañana, el gobierno creó la sede central de contramedidas de desastres, organización que dependería directamente del gobierno para la toma de decisiones. A las 9:05 de la mañana, a 10 minutos de la llamada de la tripulación, la conversación cambia al servicio de tráfico marítimo de Jindok. La persona de la tripulación dice en repetidas ocasiones que el barco se inclina demasiado para que los pasajeros se muevan, por lo que el puerto en Jeju como en Jindok les piden que preparen a los pasajeros para su evacuación. La Guardia Costera de Jeju llama a la Guardia Costera de Mokpo y se dan cuenta de que ya se ha enviado una lancha patrulla. A las 9:07 de la mañana, la tripulación informa que el ferry se está volcando demasiado. A las 9:09, la Marina envió otro buque patrullero de clase Gondok-suri. A las 9:10 de la mañana, la Guardia Costera de Corea instaló un cuartel general de operaciones de rescate y se establece comunicación entre Sewol y el Servicio de Tráfico Marítimo de Jindok para conocer la situación, en donde la tripulación mostró sus dudas por ordenar a los pasajeros que saltasen al agua o no. A las 9:14, la tripulación declaró que el ángulo de inclinación de Sewol imposibilitaba la evacuación. Alrededor de este tiempo, el capitán de la lancha patrulla número 123 fue designado comandante de la escena. 4 minutos después, la tripulación informó que Sewol se había inclinado
inclinado más de 50 grados hacia el puerto. A las 9:23 se registra una llamada entre la Guardia Costera y la Sala de Situación de Crisis Presidencial para conocer la gravedad de la situación del ferry y saber si había una transmisión de video en vivo. El Servicio de Tráfico de Buques ordenó a la tripulación informar a los pasajeros que usaran chalecos salvavidas y más ropa. Cuando el capitán preguntó sobre el rescate, el Servicio de Tráfico respondió que la lancha patrullera debía llegar en 10 minutos y un helicóptero en 1 minuto, a lo que Lee respondió que había demasiados pasajeros para un solo helicóptero. El capitán informó a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes y el oficial de comunicaciones usó el intercomunicador y ordenó repetidamente a los pasajeros que no se movieran. Cuando el agua empezó a filtrarse, algunos objetos empezaron a caer, provocando heridas en los pasajeros y otros más bloqueando las salidas. Para este momento la tripulación se encontraba atrapada en el puente por el ángulo de inclinación del ferry y por los contenedores que caían, por lo que les era imposible alcanzar a los pasajeros. A las 9:25 de la mañana el servicio de tráfico pidió al capitán Lee que decidiera rápidamente si evacuar, indicando que ellos no tenían suficiente información sobre la situación, por lo que la toma de decisiones recaía directamente en el capitán. A las 9:26 de la mañana se empiezan a recibir las primeras imágenes desde un helicóptero que llega al lugar. Alrededor de las 9:30 de la mañana, la lancha patrulla número 123 con 14 guardias a bordo, ninguno de ellos rescatista profesional, llegó al lugar como el primer barco en el sitio después del incidente. Da varias vueltas al ferry por casi 10 minutos y tras esto empiezan a llegar barcos y helicópteros guardacostas, mientras el barco se encontraba ya inclinado a 60 grados. En este punto se dice que el capitán dio orden de evacuar, aunque la orden no se transmitió a todos los pasajeros. Durante el tiempo transcurrido entre el envío y las operaciones, la lancha patrulla no logró contactar directamente con Sewol. En consecuencia, los tripulantes de la lancha patrulla no conocían el contenido de las comunicaciones entre Sewol y el servicio de tráfico de Jindo. Los rescatistas hicieron anuncios durante 5 minutos pidiendo a las personas que abandonaran el barco y se lanzaran al agua. A las 9:32, la Guardia Costera se comunicó con la Sala de Situación de Crisis Presidencial para discutir la situación y conocer la cantidad de pasajeros. A las 9:33 de la mañana, los barcos cercanos se habían ofrecido como voluntarios para ayudar en las operaciones de rescate. El servicio de tráfico dijo a todos los barcos que soltaran botes salvavidas para los pasajeros. A las 9:35, la lancha patrulla 123 era el único bote de rescate al mando en el lugar que mantuvo la comunicación con el cuartel general de la Guardia Costera. En ese momento, el Ministerio de Defensa Nacional de Corea comenzó a operar el cuartel general contra desastre. A las 9:37, la tripulación informó que se había dado orden de evacuación. Algunos estudiantes trataban de tranquilizarse unos a otros al escuchar el ruido de helicópteros que habían llegado a la escena. Al mismo tiempo, se establece comunicación entre la Guardia Costera y el bote patrulla 123, en donde se habla de la ausencia de pasajeros en cubierta o en el agua para ser rescatados. A las 9:38 se cortan las comunicaciones entre el servicio de tráfico y Sewol, y la lancha patrulla inició las operaciones de rescate con el envío de una lancha neumática para 7 personas. A las 9:40 el Ministerio de Océanos y Pesca declaró el accidente como el estado de emergencia más alto en términos de accidentes navales. Por lo tanto, se estableció la sede central de respuesta de accidentes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud y Bienestar envió vehículos de emergencia y el primer escuadrón del equipo de apoyo médico en desastres a Jindo. A las 9:45 se reporta que los pasajeros están reunidos hacia la popa, pero la lancha patrulla se dirige hacia la cabina. Entre las 9:46 y 9:47 de la mañana, algunas de las personas atrapadas en la cabina del piloto fueron rescatadas rompiendo las ventanas. Entre ellos, el capitán, el técnico, el primer y el segundo oficial fueron los primeros. Solo rescatan 5 tripulantes de la sala de máquinas, incluso cuando se va a conocer el video donde se ve el capitán en ropa interior saltando la embarcación de la Guardia Costera, mientras cientos de pasajeros aún permanecían atrapados, intensificó la molestia por la forma en que actuó el capitán y la tripulación. A las 9:48, en lugar de intensificar las operaciones de rescate, las agencias gubernamentales solicitan repetidamente que se enviara una cámara para sus informes internos. Se informa que a las 9:49 de la mañana alguien entró a la cabina pero no hizo un anuncio en altavoz para que todos los pasajeros pudieran escapar. A las 9:56 un estudiante envía un mensaje de texto a sus padres. Mamá, papá, el barco se ha inclinado mucho, te extraño. Se informa que a las 10 de la mañana la presidenta Park Geun-hye recibe el primer informe de lo ocurrido con el ferry y monitorea continuamente la situación y se establece comunicación entre el Ministerio Marítimo y los guardacostas. 28, 8도 거기 현장까지 못 갔어요 아직. 그래요? 예예. 그 다음에 가까운 건 없어요? 28 말고. 지금 현재 현장에서 이제 구리가 쪽에서 정리했거든요 지금. 예예. Lo único que les interesaba en ese momento era quedar bien con las entidades gubernamentales, por lo que necesitaban actuar porque el viceministro estaba en el lugar. A las 10:09 de la mañana un estudiante envía el siguiente mensaje de texto. No te preocupes, llevo puesto un chaleco salvavidas, sujeto a una barandilla. Todos estamos juntos aquí.
A las 10:15 se establece comunicación entre la Guardia Costera y la oficina presidencial. Insisten saber si hay un barco con cámara en el lugar. En el momento se dice que alguien anuncia desde la cabina que se preparen para saltar al agua, porque Sewol se va a hundir. Los pasajeros que habían alcanzado la cubierta y que saltaron al agua fueron rescatados, pero los rescatistas no pudieron ingresar al barco debido a la inclinación. Se empiezan a hacer llamadas, enviar mensajes de texto y mensajes a través de Kakao Talk, siendo enviado el último mensaje a las 10:17 de la mañana, donde un estudiante le escribe a sus padres: mamá, papá, te extraño. A las 10:18 de la mañana, el capitán del bote patrulla solicita a los barcos pesqueros que se retiren debido a que el ferry se está hundiendo demasiado. Según un informe realizado, la lancha patrulla 123 fue la única lancha de la Guardia Costera que estuvo presente en el lugar y se acercó a Sewol solo una vez, y luego se quedaron atrás hasta que se hundió. El ferry tardó 2 horas y 30 minutos en hundirse y durante ese tiempo, considerado el Golden Time, fueron rescatados un total de 172 pasajeros y tripulantes de los 476. Los demás pasajeros permanecían atrapados en el interior mientras el barco se deslizaba bajo las olas. 2 minutos después se logra la última imagen del barco antes de hundirse, lográndose ver a alguien en el interior del ferry, tratando de romper una ventanilla para salir. A las 10:25 el ferry se inclina a más de 90 grados. Una vez más se establece comunicación entre la Guardia Costera y la oficina presidencial, donde se dan a conocer órdenes tardías de la presidente cuando el ferry está ya casi completamente sumergido. 첫째, 단 한 명도 이명피 발생하지 않도록 하라. 그다음에 여객선 내에 객실, 엔진실 등을 포함해서 철저히 확인해가지고 누락되는 인원이 없도록 하라. 자, 그 두 가지 말씀하셨으니까 일단 그 청장님한테 메모를 빨리 넣어드리고. A las 10:28 se registra una llamada entre la sede de la Guardia Costera y la Guardia Costera del Mar del Oeste para comunicar una orden tardía de evacuación. A las 10:35 se registra comunicación entre el Servicio de Salvamento Aéreo y la Guardia Costera del Mar del Oeste, donde se intercambia información de la situación actual del barco tras el hundimiento. A las 11:01, Munhwa Broadcasting Corporation, un grupo de radio y televisión surcoreano, comenzó a informar de forma errónea que todos los estudiantes habían sido rescatados, noticia que fue replicada por otras radio y televisoras hasta las 11:26 de la mañana. Incluso los oficiales que trabajaban en los departamentos educativos de la provincia de Gyeonggi enviaron mensajes de texto a los padres de los estudiantes informándoles que sus hijos habían sido rescatados. Pero más tarde el gobierno corrigió esta declaración, diciendo que 295 pasajeros seguían desaparecidos. En sí sobrevivieron 22 de los 29 tripulantes, incluidos 15 responsables de la navegación. Alrededor de las 11:18 la popa estaba sumergida. Lo único que podía verse de Sewol era una sección del casco de unos 2 metros de alto y de 20 a 30 metros de largo por encima del agua. A las 11:28 se informó que la unidad de salvamento de buques de la Armada de Corea se había desplegado para las operaciones. Al mediodía, solo 50 centímetros del Gran Ferry estaban por encima del agua. A la 1:03 de la tarde, Sewol estaba completamente volcado y hay que añadir que Choi Dok-ha, el estudiante que realizó la primera llamada de auxilio, no sobrevivió y luego fue encontrado sin vida. Según información recopilada, a las 2:42 de la tarde, 150 efectivos de las Fuerzas Especiales del Comando de Guerra Especial del Ejército de la República de Corea, incluidos 40 buzos, fueron enviados a la operación. En este punto, 196 efectivos, incluidos 82 de la Unidad de Salvamento de Buques y 114 de la Flotilla de Guerra Especial Naval de la República de Corea, estaban involucrados en las operaciones de rescate, o mejor, en las operaciones de recuperación. A las 3:07 se informó que el gobierno regional de la provincia de Gyeonggi había comenzado a operar la sede de prevención y contramedidas. Después de las 5 de la tarde, las unidades de la Unidad de Salvamento de Buques comenzaron las operaciones submarinas. A las 5:13 se informó que la Oficina de Educación de Gyeonggi había comenzado a operar la sede de recopilación del informe de contramedidas de accidentes de la escuela secundaria Dangwon. A las 5:15 se presentó en el Centro de Control de Desastres la presidenta Park Geun-hye y más adelante les hablaré a más detalles sobre qué pasó con ella. A las 5:35 de la tarde, la presidenta, que había permanecido lejos del ojo público durante gran parte del día, salió hacia el final de la tarde demostrando que tenía poca comprensión de lo que había sucedido en el ferry. 지금 이제 5시가 넘어서 일몰 시간이 가까우는데 어떻게든지 일몰 전에 생사 확인을 해야 하지 않겠는가 그런 생각입니다. 다 그렇게 구명조끼를 학생들은 입었다고 하는데 그렇게 발견하기가 힘듭니까 지금요? 그거 갇혀 있기 때문에 구명조끼가 무리가 크게 없는 것 같습니다. 지금 No sé si mencionaré esto más adelante, pero su única acción fue disolver la Guardia Costera y crear el Ministerio de Seguridad Pública y Vigilancia, y se dejaba ver renuente a procesar los culpables o investigar el accidente. Se negó a dar consuelo a las familias afectadas por Sewol e incluso se negó a reunirse con ellos. A las 8 de la noche se interrumpen las operaciones que investigaban el casco del barco.
y hacia las 10 de la noche las unidades que participaban en las operaciones de rescate fueron las fuerzas navales, que incluyeron marineros de la tercera flota, un buque de asalto anfibio clase Dokdo, un destructor clase Chumong Gonji Sonshi y una fragata clase Ulsan. La Fuerza Aérea de la República de Corea envió unidades de apoyo como el Longhit C-130 Hércules, el Sikorsky HH-60 Pei Hawk y la variante del Boeing CH-47 Chinook. El ejército de la República de Corea envió unidades, incluidos 150 soldados del Comando de Guerra Especial y 11 ambulancias. Durante los primeros minutos del día 17 de abril, un grupo de conductores civiles llegó al lugar para ayudar en el rescate de la Guardia Costera de cualquiera de las 291 personas que aún estaban atrapados en el barco. Undine Marine Industries, una empresa privada, comenzó a liderar la búsqueda de los pasajeros desaparecidos. A las 2:30 de la mañana del 17 de abril, la Guardia Costera de Corea inició las investigaciones del casco con la ayuda de bengalas. Ese día, una parte de la proa todavía flotaba sobre el agua y se intuía que podía haber sobrevivientes si hubiera aire atrapado en el barco. A las 6 de la mañana, 171 barcos, 29 aviones y 30 buzos participaban del rescate. La Guardia Costera había asignado 20 buceadores en equipos de A2. La Armada de la República de Corea también asignó 8 buceadores, pero la Guardia Costera les impidió participar y esperó a los buzos de Undine Marine Industries. A las 7:24 de la mañana se informó que grupos civiles de buzos expertos están ayudando en las operaciones de rescate. Durante la mañana se dice que el número de buzos involucrados en las operaciones llegó a 555 y la Marina estableció una torre de control militar en el buque de asalto clase Dokdo. A las 2 de la tarde las operaciones de rescate prácticamente se detuvieron debido a las malas condiciones climáticas y una grúa marina llegó al lugar por la noche. Durante las primeras 24 horas de lo ocurrido se empezaron a ver falsos mensajes de texto y publicaciones en redes sociales de supuestos sobrevivientes atrapados dentro de Seúl, donde decían: todavía estoy vivo, en la cafetería, por favor ayúdenme, mi batería se está agotando, créanme, o mi teléfono no funciona, estoy dentro del bote, no puedo ver nada. Todo esto obviamente avivó la esperanza de que los pasajeros desaparecidos estuvieran vivos a la espera de ser rescatados, lo que provocó que familiares protestaran y lanzaran objetos a las autoridades, a las que acusaron de no haber hecho lo suficiente por salvar a sus hijos. A lo largo de las operaciones de rescate se recuperaron videos que hicieron los pasajeros durante el hundimiento. Algunos grabaron los anuncios que hacía la tripulación a los pasajeros de permanecer en su lugar y se colocaran los chalecos salvavidas, mientras que otros mostraron a los pasajeros bromeando, poniéndose los chalecos, y a otros más despidiéndose. Un informe del Centro de Respuesta al Ciberterror, o del Cyber Terror Response Center, dio a conocer que ninguno de los pasajeros atrapados utilizó sus teléfonos entre las 12 del mediodía del 16 de abril y las 10 de la mañana del 17 de abril. Aún así, se sabe que muchos adolescentes enviaron mensajes de texto para pedir ayuda o solo despedirse de sus familiares, mientras el ferry se iba a pique. Incluso uno de ellos filmó lo que resultó ser sus últimos momentos en su teléfono móvil dentro del ferry. El día 18 de abril a las 10:50 de la mañana, la Guardia Costera estuvo bombeando aire al casco del barco sumergido para detener el descenso y también buscando con esto crear burbujas de aire para dar soporte a los posibles sobrevivientes que pudiera haber, pero con cada hora que pasaba disminuían las posibilidades de encontrar a alguien con vida. Los buzos entraron en el casco del barco volcado, pero solo tuvieron acceso a la cubierta de carga, por lo que la entrada fue posteriormente etiquetada como fallida por la sede central de contramedidas de desastres. Uno de los buzos civiles que participaron en las labores de recuperación dijo que de haber aire atrapado era posible que hubiera algunos sobrevivientes, incluso dijo que se estaba preparando para bucear, pero la Guardia Costera le dijo que tenían que bombear aire al ferry aprovechando que la presidenta Park estaba mirando. El buzo civil dice que en menos de 3 minutos apagaron el compresor y la radio. El buzo de la Guardia Costera salió y afirmó haber instalado con éxito la manguera de aire. Admite que el buzo de la Guardia Costera debió buscar primero el lugar donde estaba atrapado el aire, pero simplemente conectó la manguera de aire en algún lugar bajo el agua fuera del barco, ya que tenía que informar de una operación exitosa a la presidente. Después de que se empezó a bombear aire a la parte restante del ferry, este comenzó a hundirse completamente antes del mediodía de la mañana siguiente. Según los informes, los equipos de búsqueda llevaron más de una docena de cuerpos a la costa en medio de la desolación de las familias de los pasajeros, en donde la policía que custodiaba el lugar también derramaba algunas lágrimas. Más de 100 buzos, 35 aviones, 3 enormes grúas marítimas y 214 barcos ayudaron en la recuperación de los cuerpos. Incluso se le pidió a los pescadores que registraran las aguas cercanas al sitio del hundimiento por temor a que los cuerpos y pertenencias de los pasajeros pudieran ser arrastradas por la corriente, a pesar de la instalación de redes que podían evitar que esto sucediera. Durante este tiempo, los equipos de rescate lidiaron con las difíciles condiciones climáticas y obviamente con familiares frustrados y enojados. Mientras esto pasaba, se empezó a pedir a los familiares que enviaran muestras de ADN para facilitar los procesos de reconocimiento. El 19 de abril se reportaría la muerte de un suboficial de la Marina que resultó herido durante las operaciones de recuperación. Ese mismo día, el capitán Lee Jung-seok
fue arrestado bajo sospecha de negligencia en el deber, violación de la ley marítima y otras infracciones. Lee había abandonado a Sewol con pasajeros todavía a bordo, mientras la ley de Corea del Sur requiere explícitamente que los capitanes permanezcan en el barco durante un desastre. Otros 2 miembros de la tripulación, un timonel y el tercer oficial, también fueron arrestados ese día, bajo sospechas de negligencia y homicidio. Hasta el día 26 de abril se habían realizado 12 detenciones más con toda la tripulación responsable de la navegación detenida. El 21 de abril, los vehículos submarinos operados por control remoto comenzaron a utilizarse para las operaciones de recuperación. La presidenta surcoreana manifestó que las acciones del capitán y la tripulación del ferry son similares a un asesinato, ya que los pasajeros no pudieron alcanzar los botes salvavidas para escapar porque el barco se inclinó tan rápido que muchos de ellos no pudieron moverse. Cabe decir que durante los días siguientes a la misión de rescate se sumó la Marina de los Estados Unidos con el buque de guerra estadounidense USS Bonhomme Richard, enviado para ayudar en la operación de rescate aire-mar, pero no tuvo la aprobación de la Armada de la República de Corea para que sus helicópteros participaran en el rescate, por lo que el USNS Salvaguardia fue enviado a Corea del Sur para participar en la operación de rescate. La Guardia Costera de Japón ofreció su apoyo, pero la Guardia Costera de Corea rechazó la oferta, diciendo que si bien la oferta era bienvenida, no se necesitaba asistencia especial en esta ocasión. En todo el país se cancelaron algunos eventos, entre los que se encontraban festivales programados, conciertos y excursiones escolares. Después de este lamentable suceso, la Junta de Auditoría e Inspección del Gobierno de Corea del Sur reveló que la licencia del registro de Corea se basó en documentos falsificados para que Sewol siguiera navegando. En un informe el 17 de abril del 2014, la Guardia Costera dio a conocer que un viraje irrazonablemente repentino a estribor realizado entre las 8:48 de la mañana y las 8:49 de la mañana provocó que la carga se trasladara a babor, lo que a su vez provocó que se volviera inmanejable para la tripulación. La sobrecarga y la carga mal asegurada se consideraron causas directas. Sewol transportaba 3.608 toneladas de carga, más de 3 veces el límite legal permitido, que era de 987 toneladas. Se informó que cuando ocurrió el desastre, el barco transportaba 124 automóviles y 56 camiones y equipo pesado, 131 toneladas de contenedores y 1.164 toneladas de bienes generales. El cargamento incluía materiales de construcción destinados a bases navales en Jeju. Tenía 580 toneladas de agua de lastre, solo el 37% del requisito legal, que eran 2.030 toneladas recomendadas, lo que hacía peligrosamente inestable y lo hacía propenso a inclinarse y zozobrar. La combinación de la falta de agua de lastre y el exceso de carga significó que el centro de gravedad fuera demasiado alto para una operación segura. Además, la carga no estaba asegurada como debía ser, y al girar todo el peso se concentró de un solo lado, atribuyéndose el desastre a la sobrecarga por los propietarios del barco. Según Kim Gil-soo, un profesor del Departamento de Tecnología de Transporte Marítimo de la Universidad Marítima de Corea, entre las causas secundarias también están las renovaciones con las que se agregaron cabinas de pasajeros adicionales. Las investigaciones dicen que se pasó por alto problemas críticos con la estabilidad del ferry al ser reacondicionado, lo que fue advertido a la compañía Chuojin Marine, además de los riesgos de sobrecargarlo en enero del 2014. Aún así, la compañía permitió que el ferry siguiera operando como de costumbre y que lo pusieran en venta junto a otro barco en marzo de ese año. Durante los siguientes 3 meses, buzos civiles trabajaron para recuperar los cuerpos, así como sus pertenencias, sin buzos del gobierno lo suficientemente hábiles para las labores en el mar de 40 metros de profundidad. Fueron los buzos civiles quienes se dedicaron a la misión de recuperación. Un buzo dijo después de terminadas las labores de rescate que ellos están atrapados en mi mente, haciendo referencia a las víctimas. El 24 de abril, el robot CR-200 Crafter fue enviado al lugar de rescate para ayudar en las labores de recuperación. El 6 de mayo, un buzo de 53 años de Hyundai Marine Industries murió en una inmersión cuando los buzos todavía estaban tratando de encontrar los cuerpos de 23 personas desaparecidas. El 8 de mayo, el director ejecutivo de Chongyeo-jin, Kim Han-sik, fue arrestado y enfrentó cargos que incluían causar la muerte por negligencia. También se detuvo a otros 4 funcionarios de la compañía. El 15 de mayo, el capitán Lee, el primer oficial Kang Won-sik, el segundo oficial Kim Jung-ho y el ingeniero jefe Park Gin-ho fueron acusados de homicidio por negligencia grave, descrito también como asesinato, lo que conlleva una posible pena de muerte. Los otros 11 miembros de la tripulación se enfrentaron a cargos menores de abandono y delitos contra la seguridad del ferry. Desde entonces, los familiares de las víctimas empezaron a exigir que el barco fuera rescatado con la esperanza de recuperar a los desaparecidos y también con la esperanza de que los restos de Sewol revelaran nuevas pistas sobre las causas del hundimiento. Los estudiantes supervivientes del desastre marcharon hacia el Parlamento a exigir una legislación para una investigación de lo sucedido. Es así como el 22 de mayo se confirmó que la sobrecarga y remodelación comprometió la capacidad de Sewol para mantener la estabilidad durante el accidente. A lo largo de ese tiempo, el gobierno cargó con acusaciones de errores en el recuento de víctimas y supervivientes, además de una serie de fallas regulatorias
preparatorias que empezaron antes de que el ferry se hundiera. El 30 de mayo muere otro buzo durante las labores de rescate. Durante ese mes, el Ministerio de Océanos y Pesca revocó la licencia de la empresa para operar transbordadores en la ruta de Incheon a la isla de Jeju. El 10 de julio del 2014, el gobierno ordenó repentinamente a los buzos civiles que detuvieran las operaciones de búsqueda y abandonaran la zona de la tragedia. El 17 de julio, un helicóptero de extinción de incendios que regresaba de las operaciones de rescate se estrelló cerca de un complejo de apartamentos, falleciendo los 5 oficiales a bordo e hiriendo a un estudiante de secundaria. Hay que resaltar que toda esta ola de desinformación con respecto a las víctimas continuó hasta el 22 de julio del 2014, cuando el número de fallecidos era de 294 con 10 desaparecidos. Esta fecha marcó la recuperación del último miembro de la tripulación de la cabina. El 11 de noviembre de 2014, los familiares decidieron suspender la misión después de 8 meses. Durante el año 2015, las familias de las víctimas y los buzos civiles trabajaron juntos para pedir al gobierno que investigara el mal manejo del rescate. El 22 de abril de ese mismo año, un informe técnico determinó que era viable levantar los restos del ferry. El gobierno anunció que había aprobado planes para rescatar Sewol con la esperanza de encontrar más información sobre el hundimiento y recuperar los cuerpos de 9 víctimas que aún permanecían desaparecidas. El plan fue presentado inicialmente por la presidenta Park Geun-hye y fue respaldado por el ministro de Seguridad Pública Park In-young. Se esperaba que la operación durara hasta 18 meses y costara entre 91 y 137 millones de dólares. Tras la recepción de ofertas de empresas de salvamento, el 15 de julio del 2015, se anunció que un consorcio liderado por Shanghai Salvage Company de China sería el encargado por un coste de 74.6 millones de dólares. Del 14 al 16 de diciembre del 2015, finalmente se realizó la primera audiencia por el desastre del ferry, donde una vez más quedó en evidencia la negligencia, la cobardía y la incompetencia de los involucrados. 대통령은 노셔도 돼요, 7시간. 현장 책임자만 잘 임명해 주시면 대통령은 그냥 노셔도 됩니다. Durante esa audiencia ya empezaban a verse dudas sobre el actuar de la presidenta Park Geun-hye, quien permaneció fuera del ojo público durante gran parte del día. Y también se pudo escuchar a uno de los buzos civiles que participaron de las misiones de rescate hablar sobre su indignación y el dolor que tenía desde que participó en los rescates. 고위 공무원들한테 묻겠습니다. 저희는 그 당시에 생각이 다 나요. 잊을 수 없고 뼈에 상치는데 사회 지도층이신 고위 공무원께서는 왜 모르고 왜 기억이 안 나는지. Lo acontecido con el ferry y tantas otras situaciones por las que pasaba el país hizo que desde octubre del 2016 hasta marzo del 2017 se llevaran a cabo en todo Corea del Sur manifestaciones a la luz de las velas, conocida también como la lucha a la luz de las velas, la revolución de las velas o The Candle Protest, pidiendo la renuncia y condena de la presidenta Park Geun-hye. Pronto se dio a conocer el mayor escándalo político de Corea del Sur y esto apartó a la presidenta Park de su cargo el 9 de diciembre del 2016, cuando el Parlamento aprobó su proceso de destitución por una amplia mayoría de votos, faltando un año para terminar su mandato. El 10 de marzo del 2017, un juez del Tribunal Constitucional dio a conocer la expulsión de la presidenta de su cargo. Una investigación realizada la encontró culpable de corrupción, inclusión en listas negras y uso indebido del poder. 2 semanas después de que la presidenta Park fuera destituida de su cargo, comenzó el rescate de Sewol, 3 años después del hundimiento. Más exactamente, el 22 de marzo del 2017, la operación de salvamento comenzó a levantar los restos del ferry que permanecía a casi 40 metros por debajo de la superficie. El diésel y el aceite se drenaron del ferry y todas las cabañas fueron selladas y se erigió una enorme valla en el lecho marino para evitar que restos del naufragio se alejaran. Una grúa levantó la proa del barco 5 grados para poder colocar 33 vigas de elevación por debajo. La tripulación de salvamento bombeó agua de los tanques de lastre de barco y colocó bolsas de aire para aumentar su flotabilidad. Fue izado el 23 de marzo y los restos del naufragio se trasladaron a tierra en Mokpo, Newport, el 2 de abril del 2017. El ferry fue registrado en búsqueda de los restos de las 9 víctimas que aún permanecían desaparecidas, lugar en el que se dieron cita a muchos de los familiares de las víctimas. En los 2 meses posteriores, más de 100 teléfonos móviles habían sido encontrados en el ferry. Al menos 3 miembros de la tripulación murieron al intentar evacuar a los pasajeros y fueron reconocidos por los supervivientes, en los que se incluía una pareja comprometida llamados Jung Hyun Seon y Kim Ki-won, quienes según informes de los medios locales planeaban casarse a finales del 2014, después de haber permanecido 4 años juntos. Se dice que podrían haber sido rescatados, pero decidieron regresar para ayudar a otros pasajeros a escapar. Entre los tripulantes fallecidos se encontraba también Park Ji-young, quien se cree era el miembro más joven de la tripulación con 22 años y quien le dio su chaleco salvavidas a un pasajero, muriendo mientras luchaba por asegurarse de que los pasajeros de los pisos superiores llevaran chalecos salvavidas y encontraran la salida, incluso cuando el agua le llegaba ya al pecho.
Los 3 eran trabajadores a tiempo parcial y fueron honrados como héroes y nombrados mártires por el gobierno, lo que significaba que eran elegibles para ser enterrados en un cementerio nacional y sus familias podían recibir pensiones, asistencia médica y otros incentivos. Para esa fecha, además de ellos, el gobierno revisaba una lista de otros que estaban a bordo del Sewol para la designación de mártir. Entre los héroes también se encuentran el maestro Koo Sang-suk, quien se encontraba en el vestíbulo del 5º piso del barco, desde donde hubiera sido fácil escapar según versiones de los sobrevivientes. Cuando el ferry empezó a escorarse, Koo corrió a las cabañas del 4º piso donde se alojaban los estudiantes y les gritó que salieran. Le dio su chaleco salvavidas a un estudiante, guiando a los demás para que usaran los suyos. Fue visto por última vez buscando en las cabañas, falleciendo mientras intentaba rescatar a sus estudiantes, siendo uno de los últimos 9 pasajeros que continuaban desaparecidos. Sus restos fueron encontrados a principios de mayo del 2017. Según el Ministerio de Océanos y Pesca, se identificó un trozo de hueso bajo el agua y este pertenecía a Koo. Los restos de 4 personas, incluido el de Koo, fueron descubiertos durante una búsqueda del naufragio del mar en marzo, identificados mediante un análisis de ADN. Los restos del maestro fueron sepultados en el Cementerio Nacional luego de que el gobierno lo decidiera, ya que murió mientras estaba de servicio. Se sabe que 3 personas más, Yu Nina, una maestra de 25 años que ayudó a rescatar a 10 alumnos y 2 estudiantes, uno de ellos le dio su chaleco salvavidas a otro compañero y fue encontrado sin signos vitales, y otra joven que escuchó la voz de una compañera y no dudó en ir a rescatarla. De las 476 personas a bordo, solo 172 sobrevivientes fueron rescatados por barcos pesqueros privados y embarcaciones comerciales y no por la Guardia Costera del país, de los cuales 75 eran estudiantes, 2 maestros, el vicerrector de la secundaria y 94 eran otros pasajeros en los que se incluía en su mayoría tripulantes. 304 de los que estaban a bordo murieron, se recuperaron solo 295 cuerpos, siendo 250 estudiantes y 11 maestros de Daewon High School y otros 2 del resto de la tripulación. Como era de esperarse, la respuesta de rescate fue criticada por ser lenta, descoordinada y desenfocada, lo que llevó a la presidenta del país a prometer una revisión completa de las normas de seguridad nacionales, reformando su burocracia y mejorar las respuestas de emergencia. El 5 de junio del 2017 se encontraron los restos de 3 pasajeros, entre los que estaban un estudiante de 16 años, Chu Eun-ha, y el pasajero Lee Jun-suk. El video es un poco más extenso, así que lo dividiré en 2 partes, siendo esta la primera y en la segunda parte hablaremos de lo acontecido con la preparatoria, con familiares y supervivientes, obviamente qué pasó con los responsables de la compañía para la que operaba Sewol, y sobre lo acontecido con la presidenta, porque todo este suceso ya a conocer muchas cosas en Corea del Sur. Así que hasta aquí este video, agradezco sus sugerencias para seguir mejorando y por supuesto seguir haciendo más contenido de su agrado. Si disfrutas de este contenido, dale like y recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y no olviden compartir con personas a las que pueda interesar este contenido. Hasta una próxima oportunidad.